Bienvenido al análisis del reciente giro de los acontecimientos centrado en Edmundo, un individuo que por poco pasó por alto el destino de una orden de arresto de la República Dominicana y varios otros países. Nuestra exploración profundizará en varios aspectos de esta intrigante saga, y descifrará las implicaciones matizadas de las ramificaciones legales, los tratados internacionales y el importante panorama político que finalmente inclinó este resultado. El revuelo que se produjo por el rechazo de último minuto de la orden de arresto por parte de varias naciones, incluida la República Dominicana, ha arrojado este caso al centro de atención mundial. La complejidad del derecho internacional y la intrincada red de tratados que vinculan a naciones soberanas solo han servido para realzar el drama que rodea esta cuestión. Para comprender la magnitud de esta decisión, es primordial una comprensión contextual. Las implicaciones de tal caso no se limitan simplemente a las fronteras de los países relacionados, sino que tienen consecuencias de gran alcance que se extienden a todo el ámbito internacional, en particular entre las organizaciones y tribunales mundiales que rigen cuestiones de derecho internacional. El rechazo de la orden de arresto se produce a raíz de una prolongada batalla legal que involucra a Edmundo, quien se cree que estuvo involucrado en actividades criminales. Las cuestionables complejidades jurídicas que rodean el caso tienen todas las características de un thriller político, en el que los diálogos diplomáticos y las negociaciones multilaterales desempeñan un papel crucial en la configuración de su curso. El ángulo del derecho internacional es fundamental para esta narrativa, considerando la secuencia de acontecimientos que conducen al giro repentino y dramático de las circunstancias. La adhesión o falta de ella a obligaciones y acuerdos jurídicos internacionales fue fundamental para dar forma a la postura de las naciones involucradas en este asunto. La interpretación de los tratados de extradición y su aplicabilidad en el contexto de los acontecimientos actuales han surgido como componentes críticos de este complicado enigma. Este caso sirve como un ejemplo digno de mención de cómo los tratados, al ser producto de la negociación internacional, involucran multitud de perspectivas, dando lugar a diversas interpretaciones y acciones. Una parte integral de los acontecimientos se desarrolla en el espectro político, destacando la intersección crucial entre derecho y política. Las complejidades entrelazadas de las relaciones internacionales, los intereses nacionales y la búsqueda de justicia crean una dinámica multidimensional que da forma al destino de individuos y naciones por igual. A medida que comenzaron a surgir reacciones de numerosas partes interesadas tras el rechazo de la orden, un marco internacional de principios y normas legales que sentaron las bases para eventos tan polémicos comenzó a ocupar un lugar central. Estas reacciones mostraron las diversas formas en que se están aplicando estos principios, dependiendo de los entornos y circunstancias políticas específicas. La saga revela el profundo papel de la justicia procesal y el respeto a la soberanía de los estados involucrados. Los fundamentos clave del derecho internacional se manifiestan en los controles y equilibrios mediante los cuales los estados examinan y impugnan las solicitudes de órdenes de extradición o arresto, poniendo a prueba a menudo la solidez de las relaciones diplomáticas. Con el giro de la geopolítica global y el surgimiento del nacionalismo, los estados se están volviendo cada vez más cautelosos a la hora de proteger los derechos de sus ciudadanos dentro del marco del derecho internacional. El enfrentamiento sobre el caso de Edmundo subraya la mayor importancia de estas salvaguardias tradicionales, y los reclamos de justicia en competencia entre jurisdicciones nacionales. Las ramificaciones del rechazo de la orden de arresto invocan el debate interminable sobre el acto de equilibrio entre la uniformidad global y la diversidad de los sistemas nacionales. En el centro de esto se encuentra la cuestión de la armonización de normas jurídicas dispares, y el papel de la cooperación internacional en asuntos penales. A pesar de las implicaciones globales más amplias, la lucha por el caso de Edmundo es mucho más que una mera batalla legal política. Es emblemático de luchas más existenciales batallas por la verdad, la justicia y los derechos humanos, que se encuentran en el centro de cada sociedad, y constituyen la base de la legitimidad de cualquier Estado. La rápida sucesión de acontecimientos ha servido como recordatorio de que el mundo del derecho internacional es dinámico, está en constante evolución y presenta nuevos desafíos. La forma en que los estados afrontan estos desafíos no solo da forma al curso de casos legales específicos, sino que tiene implicaciones más amplias para el futuro del derecho internacional, y su capacidad para defender la justicia global. El caso Edmundo llega en una coyuntura crítica cuando una amplia gama de actores y profesionales del derecho globales cuestionan y reafirman los límites y posibilidades de la jurisprudencia y la práctica internacionales. Es innegable que el punto de inflexión global sobre cómo las naciones manejan las actividades criminales transfronterizas estará influenciado en cierta medida por las resoluciones de este caso. La dinámica excepcional en juego en la saga Edmundo resuena más allá de los límites de las naciones particulares involucradas o incluso de los detalles del caso. Resuenan dentro de un marco global, invitando a reflexionar sobre la capacidad del derecho internacional para abordar la compleja realidad de los crímenes transnacionales en constante crecimiento, y el desafío perenne de equilibrar la soberanía nacional con responsabilidades globales compartidas. En este momento, sigue siendo una cuestión pendiente cómo la saga Edmundo navegará por el laberinto del derecho internacional y las complejidades diplomáticas.
Y a medida que lo que está en juego sigue aumentando, solo se puede esperar que se intensifiquen las complejidades de abordar los delitos transnacionales. A medida que el polvo se asienta tras el torbellino de acontecimientos, queda claro que la realidad de la interconexión global plantea desafíos y oportunidades para la búsqueda de la justicia. La saga Edmundo expone estas dinámicas, dejando importantes reverberaciones en el destino y la forma de la continua evolución del derecho internacional. La búsqueda de dominios sobre el destino de Edmundo refleja los ideales feudales de conquista jurídica. Y en esta búsqueda, las naciones libran sus batallas políticas y diplomáticas bajo los auspicios del derecho internacional y, al mismo tiempo, ayudan a dar forma a los contornos y dimensiones de este derecho. Cada decisión u obstrucción en la batalla legal tiene efectos dominó de gran alcance en las fuerzas del orden, las relaciones diplomáticas y la sociedad en general. A medida que crece la dependencia de los tratados de extradición, los caprichos de los procesos políticos y legales en una parte del mundo pueden tener efectos inmediatos y profundos en otras partes. Las complejidades de este caso son testimonio del ámbito en constante evolución del derecho internacional. La aceptación o rechazo de una orden de arresto establece el intrincado equilibrio entre la autonomía del Estado y la solidaridad global, lo que demuestra que este equilibrio es un estándar en rápida evolución en el siglo XXI. Cada batalla legal ganada o perdida se convierte en un capítulo de la gran narrativa del derecho internacional. A medida que los estados continúan probando y redefiniendo sus roles, la saga de Edmundo se presenta como un hito importante en la configuración de futuros paisajes globales de poder, justicia y derechos humanos. El giro de los acontecimientos desde el borde de la orden de detención hasta su inesperado rechazo apunta a la dinámica única del orden jurídico internacional. Destaca las formas cambiantes y a menudo improvisadas en que los estados navegan por la tensión perpetua entre los intereses nacionales y las normas y expectativas comúnmente acordadas. En un nivel fundamental, las personas involucradas en la saga, como el propio Edmundo, se convierten en meros peones de la gran partida de ajedrez que es el derecho internacional y la diplomacia. Las narrativas individuales de sacrificio, supervivencia y lucha subrayan una verdad irrefutable: el derecho internacional impacta vidas y sociedades de maneras profundas y profundamente personales. En medio de la red de leyes internacionales y tratados de extradición, la saga Edmundo señala principios duraderos de justicia que trascienden las fronteras geográficas y las sutilezas diplomáticas. Por precaria que parezca la situación, la lucha por estos principios continúa, resiliente frente a procesos legales y cálculos políticos enredados. Esta saga de un arresto inminente que fue frustrado en el último minuto subraya una realidad fundamental del derecho internacional: su formación, interpretación y ejecución son inherentemente susceptibles a las corrientes rápidamente cambiantes, y a menudo impredecibles de la política global. Reflexionar sobre el caso Edmundo proporciona una lente crítica a través de la cual ver la intrincada interacción entre la legalidad global y la realidad geopolítica. En medio de batallas legales, enfrentamientos diplomáticos y posturas políticas, la dimensión humana de la saga Edmundo sigue siendo convincente. Subraya la lucha inherente entre el atractivo de la soberanía y el llamado a la solidaridad global, lo que a menudo obliga a personas como Edmundo a enfrentar la enorme tarea de negociar sus vidas en la intersección de estas fuerzas en conflicto. El rechazo en el último minuto de la orden de arresto contra Edmundo es un recordatorio de que el derecho internacional está lejos de ser un cuerpo cohesivo de normas predeterminadas. Más bien, es un terreno vivo de interpretación creativa, convenciones fluctuantes y contestación que moldean su forma e influyen en su aplicación contextual. En las sombras proyectadas por los dramas judiciales y los debates diplomáticos, surge un crudo recordatorio: el derecho internacional encuentra su validación final no en las páginas de los tratados ni en los pasillos de las organizaciones internacionales, sino en la primera línea de las experiencias humanas, donde las realidades de la injusticia y la lucha persisten. Entonces, ¿qué significa el giro inesperado de los acontecimientos para el futuro de los procedimientos judiciales internacionales? Aún queda mucho por hacer. Sin embargo, no hay duda de que en el accidentado terreno de la justicia global, cada paso adelante, cada desvío y cada obstáculo encontrado contribuyen a la narrativa actual de la evolución del derecho internacional. A medida que el sol se pone en este capítulo, de una disputa local a una cuestión global, surge una revelación profunda: en el mundo del derecho internacional, la línea entre lo personal y lo político, entre lo individual y lo colectivo, no es solo borroso, es fundamentalmente transformador, y su constante redefinición da forma al futuro de la justicia global.